¿Te has preguntado alguna vez quién es Oba y cuál es su papel en la religión yoruba? Esta deidad es una oricha que simboliza el amor reprimido y el sacrificio por el ser amado y representa la fidelidad conyugal. A lo largo de los años, el culto a Oba se ha extendido por diferentes partes del mundo, aunque su origen se encuentra en la tierra Takwa. En este podcast breve pero interesante, vamos a explorar más acerca de esta oricha, su historia, su familia y los objetos de poder que le son asociados. Descubre por qué Oba es una de las deidades más intrigantes y enigmáticas de la religión yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Oba. Oba es un oricha y representa el amor reprimido y el sacrificio por el ser que uno ama, el sufrimiento y simboliza la fidelidad conyugal. Está relacionada a los lagos y las lagunas. Junto con Oya y Yegua habita en los cementerios y representan a guerreras temerarias. Ella, a diferencia de Yegua que vive dentro del féretro, custodia las tumbas. Oba es la oricha del río que lleva su nombre, originaria de la tierra Takwa, aunque su culto se extendió por la tierra de Oyo y Tapa. Su nombre proviene del yoruba Oba, Obe, sopa, Oba, rey, literalmente la de la sopa del rey. No se recibe como oricha tutelar a sus hijos, se les hace ochún con oro para Oba, como oricha de Adimu se recibe con el tiempo por su carácter ermitaño y emocionalmente inestable. Sus otas son 9 claras y en forma plana semejantes al contorno de una oreja. En el sincretismo se compara con Santa Catalina de Palermino, 25 de noviembre, y con Santa Rita de Casia, 22 de mayo. Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rosa o lila. Se saluda. Oba Nani. Familia de Oba. Hija de Obatala y Yembo, hermana de Oya y Yegua, amante de Changó, por él se quitó una oreja y fue por esto desterrada, luego se fue para el monte y posteriormente vivió en soledad en el cementerio. También tuvo amoríos con Okun, a quien le entregó el yunque y éste le enseñó a guerrear. Dilokun en Oba. Habla en el Dilokun por Eyeun Letanti Oche, 8.5,
Ochetanti Eyeunle, 5-8, Eyeunle, 8, y Osa, 9. Herramientas de Opa. Su receptáculo es una sopera de loza color rosada con flores. Sus atributos son yunque de madera, puñal, espada, una mano de caracoles, escudo, 2 llaves, una en su sopera y otra en la de Ochún, careta, timón o rueda dentada, libro, coraza, 2 manillas torcidas, oreja, todo esto de cobre. Sus eleques se confeccionan con 8 cuentas rosas, una negra, 8 lilas, una negra, 8 amarillas y una negra. Ofrendas a Opa. Se le ofrenda ñame crudo, los animales que se le inmolan crudos untados con manteca de corojo, uva, ciruela, cascarilla, manteca de corojo, etc. Se le inmolan chivo capón, gallina, gallina de Guinea y paloma. Sus egües son avellano de costa, uva caleta, caoba, caobilla, castaño, ciruela y ébano caponero. Objetos de poder de Opa. 5 brazaletes de oro como Ochún. Trajes de Opa. Opa se viste con un vestido rosa o lila y la cabeza cubierta con un pañuelo del mismo color. Bailes de Opa. Opa no puede bailar. Se hacen bailes en su honor ya que ésta no baja. En su baile se pone a alguien en el centro del círculo de bailadores con una máscara mientras se imita a que se le está dando latigazos, mientras el coro canta. Cariocha de Opa. Para coronar este ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. Eleguá, Okun, Opatalá, Oque, Yemayá, Changó, Ogue, Ochún, Oya y Opa.
Características de los Homo, Opa. Las mujeres son valerosas e incomprendidas, con rasgos masculinos. Pasan por experiencias sentimentales amargas. Muy celosos. Son de obtener triunfos materiales y las mujeres de ser feministas profetas y o militantes. Pataqués de Opa. El padre de Opa le dijo que ya era tiempo de escoger marido, y que tenía que encaminar su vida, pues sus enseñanzas habían sido productivas y que él la quería ver feliz. Changó y ella se conocieron, y al momento surgió una atracción, un amor majestuoso, profundo. Aunque él vivía con Oya, una mujer de recia personalidad muy parecida a la de él, Changó sabía que los atributos, beneficios y cualidades que aportaría Opa a su matrimonio harían del suyo un reino aún más poderoso. Al principio, su unión fue feliz. Changó dejó sus andanzas con Oya y se dedicó por entero a Opa. En su palacio se respiraba bondad y tranquilidad. Opa bajaba todas las mañanas al río para encontrarse con su hermana Ochun, y las dos se contaban sus pequeños secretos, mientras se bañaban en las dulces y cristalinas aguas, con sus pececitos de colores y sus chinas pelonas. Por momentos, eran como apariciones veladas en el arco iris de las cascadas. Oya, desde lejos, las veía y no podía contener la envidia, porque esa mujer tan bella y, por añadidura, hermana suya, había logrado lo que ella nunca había alcanzado con sus encantos y hechicerías, casarse con Changó. Caviló mucho cómo reconquistar el amor de Changó, quien con sus recuerdos no la dejaba tranquila. Y acostada bajo un jagüey milenario, tuvo el sueño fatídico de la venganza. En espíritu, se trasladó a la morada de los Ikú y los Según, y, en el desierto cementerio, donde el viento hacía silbar las copas de los árboles y se oían los chirridos estridentes de las aves de rapiña, encontró ya la solución para reconquistar el amor perdido y descansó por primera vez en muchos días. A la mañana siguiente, fue al encuentro de sus hermanas en el río, conversó y se divirtió con ellas, y ganó la confianza de Opa, tan ingenua y dulce. Sin embargo, no engañó a Ochun, quien, recelosa, alertó a su hermana sobre la extraña conducta de Oya, pero Opa no le prestó oídos. Con frecuencia, Oya le daba a Opa recetas de las comidas favoritas de Changó que la joven, diligentemente, cocinaba para su marido. Hasta un día, en que lo único que tenía Opa era harina de maíz. Oya le dijo, no te apures, que vas a resolver como hice yo una vez. Te cortas la oreja, se la preparas con el maíz y la sazonas con todo tipo de hierbas. Ese día, Oya llevaba puesto un pañuelo de 9 colores que le tapaba las orejas. A Opa le pareció muy raro, pero en su afán por complacer a su hombre, se apresuró a cortarse la oreja y preparó con ella un delicioso caldo de maíz. Cuando Oya vio acercarse a Changó se convirtió en una centella. En su felicidad sin límites, arrasó con su fuego parte de los bosques. Al llegar Changó a su palacio, encontró la mesa lindamente servida, con profusión de flores rojas como la sangre. Abrazó a su mujer y le preguntó qué había de comida, pues traía un hambre atroz. Opa le sirvió su plato favorito, el cual él comió con gusto, aunque sin dejar de observar a su mujer, a quien encontraba distinta. Al percatarse de que Opa llevaba un pañuelo, cosa que nunca usaba, pues a Changó le encantaban sus trenzas largas y su cabello sedoso, le pidió que se lo quitara. Al verla sin una oreja, tembló de rabia, pues él, perfecto en su belleza, no consentía a su lado a una mujer imperfecta. Opa comprendió entonces el engaño de Oya. Changó, echando fuego por los ojos, la abrazó por última vez, y le dijo que ella sería su única y verdadera mujer, pero no tendrían más relaciones, si bien la respetaba por su sacrificio y siempre sería la primera entre todas. Opa,
avergonzada, pero reina entre las reinas, visitó a su padre Obatalá y, mientras caminaba hacia su palacio, sus lágrimas brotaban inconteniblemente, dejando a su rastro un río caudaloso, que arrasaba con todo a su paso, al despeñarse entre rocas y árboles. Los jagüeyes, las ceibas, las palmas y las ácanas se arqueaban para saludar las lágrimas vertidas por el corazón desgarrado de Oba. Obatalá, al contemplar a Oba que le agradecía cuanto le había otorgado con sus dones divinos, comprendió la traición de Oya y la gran decepción de Oba, quien no comprendía las falsedades humanas. Por ello, le concedió lo que le pedía su hija: quiero irme a donde nadie pueda verme. Quiero la tranquilidad de lo no existente, quiero vivir con los muertos, con los espíritus, con quienes no me puedan hacer ningún daño. El cementerio será, de ahora en lo adelante, mi casa. Agradeció otra vez a su padre y fue a despedirse de su hermana Ochun, quien recibía en su río revuelto el afluente del de las lágrimas de Oba. Las dos hermanas se unieron más que siempre, se formó un gran remolino en el cual Oba se trasladó del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y dejó a Ochun, quien en lo adelante sería la única que podría comunicarse con ella, encargada de sus asuntos en la tierra de los orichas. Obatalá, para que Oba pudiera vivir en paz en su nueva morada, le entregó un puñal de fino acero con empuñadura de madera ricamente adornada en oro, plata y piedras preciosas, un barquito pequeño para que se trasladase donde quisiera, una brújula con los 4 puntos cardinales, de los cuales sería dueña absoluta, una coraza o escudo como protección contra todos los males, una careta para esconderse tras ella y evitar ser molestada, un libro en representación de sus conocimientos y enseñanzas, y una catalina, símbolo del poder divino. Todos ellos estaban hechos de madera de ácana, muy dura, útil contra todos los maleficios y maldiciones. Desde ese momento, los amarres, las brujerías y los conjuros mágicos hechos a través de Ochun no se desatarían jamás. Oba vivió feliz, pues sabía que ella era la única y verdadera esposa de Changó y nadie podría ocupar su lugar en el reino de los orichas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.